Perdonen un momentito. Bueno, vamos a empezar, que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la innovación en todo lo que ha sido la esclerosis múltiple. Yo siempre les digo a mis estudiantes de medicina que yo cuando estudié medicina, pues realmente de estos términos nadie nunca me enseñó nada, ¿verdad? Porque era un tema completamente nuevo, la esclerosis múltiple ha sido de constantes cambios y de hecho, yo les digo, probablemente si les doy esta clase en un año, muchas cosas van a haber cambiado, ¿verdad? Porque esto es lo que es algo de lo que cada vez sabemos más, de la que hay más innovaciones en todas las áreas y es un poquito lo que vamos a tratar de condensar. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la evolución de los pacientes con esclerosis múltiple? Pues bueno, si nosotros antes, hace muchos años, decíamos cuál iba a ser esta evolución, pues indudablemente esto era lo que se venía a la mente, una progresión hacia la discapacidad. Esta es la escala de Kruspe que usamos para evaluar la discapacidad e inclusive esta escala ya es obsoleta, ¿verdad? Ya vemos que no es suficiente para valorar realmente cuál es la evolución de los pacientes con esclerosis múltiple, porque como vemos es una escala que gradúa de 0 a 10 y es muy basada en la capacidad del paciente de caminar, ¿verdad? Y evalúa desde que puede tiene un examen neurológico normal, ¿verdad? Tiene mínima discapacidad, va subiendo en números, ya se le limita a caminar, usa un bastón, está en silla de ruedas o ya del todo en una cama, ¿verdad? Sin embargo, pues los pacientes con esclerosis múltiple tienen otras áreas que son importantes, que no son simplemente el caminar. Entonces, la escala de Kruspe, que vamos a hablar y que se usa en los estudios y todavía se utiliza bastante para evaluar los pacientes, también ha cambiado. Es uno de los cambios que vamos a tener en cuenta. Muy bien. ¿Cómo ha cambiado el pronóstico? Si vemos en este estudio que se presenta en el 2019, hacen en el lado negro, era cómo eran los pacientes en el 1996 y en el lado gris, cómo son los pacientes en el 2016. Bueno, ya esto hace tiempo, ¿verdad? Entonces vemos que ha cambiado mucho. Antes un número mayor de pacientes tenían discapacidad, ¿verdad? Y en el 2016 ya un mayor número de pacientes eran ambulatorios con EDS bajitos de menos de 3. En resumen, ¿verdad? En promedio, pues antes tenía un EDS un poco más alto y posteriormente ya el promedio, disculpen, el promedio es de 1.7, un EDS mucho más bajo, es decir, con menor discapacidad. ¿De acuerdo? Ok, pero ¿por qué se da este fenómeno? Vamos a ver cuáles son las cosas que han posibilitado armar esta nueva imagen de la esclerosis múltiple. Pues bueno, ¿la patogenia de la enfermedad ha cambiado? Pues realmente no, ¿verdad? Lo que se ha visto es una mejora, por ejemplo, en aspectos como lo que son el diagnóstico, mejora en el aumento de acceso a tratamientos, un manejo activo de la esclerosis múltiple. Es decir, antes era más pasivo, más expectante, se esperaba más que avanzara la discapacidad y hasta posteriormente se intentaba hacer algo. Ahora pues tenemos terapias de mayor eficacia, que ya vamos a comentar, y también tenemos cosas que antes no teníamos, por ejemplo, tratamientos para los fenotipos progresivos de la esclerosis múltiple. Y una muy importante, mayor integración de equipos multidisciplinarios para el abordaje de los pacientes con esclerosis múltiple, que es muy importante. Vamos a hablar lo que es el diagnóstico. Bueno, esta serie de señores que yo les pongo acá en una foto, sus nombres, Charcot, Schumacher, Poser y McDonald's,
son los nombres de investigadores importantes en el área, clínicos, ¿verdad?, que han trabajado en esclerosis múltiple. Charcot, por ejemplo, desde los años 1800, hace las primeras descripciones en aquel tiempo clínicas, y él le habla en las Petites Salpêtrières de la esclerosis en placas. Y esta, pues la descripción clínica de uno de sus trabajadores que tenían trémor, que hablaba con dificultad. Posteriormente ya evolucionan a crear criterios basados en forma clínica, y posteriormente ya en los últimos criterios ya se incorporan variantes paraclínicas, es decir, otras cosas que no es la clínica. A partir del 2001 son los criterios de McDonald's, que ya vamos a hablar un poquito, que fueron revisados en 2005, 2010, y los últimos que tenemos y usamos actualmente son del 2017. ¿Qué es lo que buscan esta evolución de los criterios? ¿Qué es lo que pasa? En la esclerosis múltiple no existe un marcador único que nos diga que el paciente tiene esclerosis múltiple. Entonces tenemos que buscar una serie de signos que nos indiquen que el paciente puede tener. Antes, ya vamos a ir viendo, pues se requerían, teníamos muy pocas herramientas, y ahora entonces utilizamos más paraclínicos para poder acortar el tiempo. Esto que vemos acá. Antes, en 1996, en promedio un paciente duraba 5 años, y más o menos 4, en que se le hiciera el diagnóstico de esclerosis múltiple. Luego, ya para el 2016, duraba 1 año, más o menos 2 años, es decir, mucho más rápido. ¿Por qué que esto es importante? Pues ya lo vamos a ver. Okay. Dos de los estudios paraclínicos que vienen a jugar una misión trascendente en esto de disminuir el tiempo en el que se hace el diagnóstico y crear nuevos criterios son, por supuesto, la resonancia magnética, que todos los pacientes con esclerosis múltiple y sus familiares pues están ya relacionados, y lo que son la determinación de bandas oligoclonales, ¿verdad? Las bandas oligoclonales, contamos con esto a partir de por ahí de los años 70, y la resonancia, bueno, en 1981. Entonces vamos a ver que son relativamente nuevos los procedimientos, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer? Repasemos cómo vamos a hacer este diagnóstico de esclerosis múltiple. Bueno, primero la clínica, ¿verdad? Después es básico descartar todas las otras causas que nos puedan simular. Hay un montón de enfermedades que pueden simular esclerosis múltiple, y para esto los estudios paraclínicos nos ayudan mucho a descartar otras causas. Muchos pacientes antes tratados como esclerosis múltiple, pero se dan cuenta que son otras patologías. Pues bueno, la resonancia magnética, como vimos, es fundamental en nuestros días. La punción lumbar con determinación de bandas oligoclonales, y algunos otros estudios también tienen relevancia. ¿Qué es importante? ¿Qué es eso de la resonancia? Pues lo importante en la resonancia es que tenga lesiones. Se han hecho estudios y publicaciones de qué tipo de lesiones son las que se relacionan con esclerosis múltiple, y para esto hay una serie de criterios. Son lesiones como estas, como si le hubieran puesto deditos, alguien le hubiera puesto los dedos, periventriculares, ovoideas. Además, hay algunas que se hacen aquí que se llaman yuxtacorticales, hay otras que se hacen aquí que se llama fosa posterior, ¿verdad? Y estas en la médula, que son cortitas, incompletas. Estas lesiones que vemos aquí, pues descartando con la clínica y descartando otras patologías, nos sugieren muchísimo que este paciente tiene una esclerosis múltiple. Pero bueno, no siempre es tan claro, existen otros estudios. Estas son las bandas oligoclonales. A la persona se le hace una punción lumbar, se saca líquido, se analiza,
se le saca sangre, se analiza y si tiene de estas bandas en líquido cefalorraquídeo, pero no en sangre, pensamos que es un dato de que es creado acá y nos habla y nos relaciona. No es únicamente en la esclerosis múltiple, pero sí nos va dirigiendo a que es un proceso de origen central y nos orienta más hacia una esclerosis múltiple. Otros estudios que hablamos, pues por ejemplo los potenciales evocados visuales, muchos de algunos de ustedes les han hecho, no son fundamentales, nos ayudaban antes que por ejemplo no había tanta disponibilidad de resonancia, tal vez sí había más potenciales evocados disponibles, en ver por ejemplo si por ejemplo al paciente solo le había dado una debilidad en una piernita y le habíamos hecho unos potenciales evocados, el potencial evocado nos ve que hay una integridad desde el ojito hasta la corteza visual y si esta estaba alterada nos decía que probablemente había alguna lesioncita ahí de camino. Entonces nos ayudaba a, aunque el paciente no hubiera tenido pérdida de visión o quejas visuales, a ver que por ahí había alguna manifestación. Y la OCT, que es una tomografía de coherencia óptica, que es un estudio que se utiliza con varios sentidos. Se usa para, por ejemplo, ver que la mácula, que es una parte del ojo, esté bien, y ya lo vamos a ver en algunos tratamientos. Esto es muy importante. O, por ejemplo, ahora se usa también para pronóstico de la evolución de la esclerosis múltiple. Muy bien. Ok. Para podernos entender mejor, solo una repasada a que esta es la clasificación actual de la esclerosis múltiple. Tenemos que puede ser un síndrome clínico aislado, solo un brote o una lesión en algún lugar, ¿verdad? Remitente, recurrente o recaída remisión también, que son recaídas que se recuperan total o parcialmente con periodos en que relativamente se está estable. Esta puede evolucionar a que llegue un momento en que ya no hay más pues recaídas y empieza sin recaídas, empezamos a ver que evoluciona en discapacidad. O una forma, que esto es muy importante, que fue descrita posteriormente, que es la primaria progresiva, que son pacientes que no tienen recaídas y que empiezan a acumular progresivamente pues discapacidad. Muy bien. Entonces, con respecto a los criterios que hay actualmente, que como les conté, les dije que eran de McDonald's y que había en la última revisión se hizo en el 2017, lo que tenemos que demostrar es que ese paciente tiene diseminación en tiempo, o sea, que le ha pasado varias veces, y en espacio, es decir, en varios lugares del sistema nervioso central. Esto pues depende del tipo de esclerosis múltiple. Vamos a hablar primero, no muy técnico, solo para darles una idea de lo importante que han sido los nuevos estudios diagnósticos, de cómo los neurólogos hacemos el diagnóstico de que una persona tiene una esclerosis múltiple recaída en remisión. Pues con estos criterios de diseminación en espacio, que la persona nos dice que clínicamente a esa persona le examinamos una vez y tenía afectación que podemos documentar clínicamente en dos lugares diferentes. Es decir, le afectó un ojito, le afectó una pierna, le afectó el equilibrio, le afectó, se le durmió. O sea, dos manifestaciones completamente diferentes, ¿verdad? O que yo le encuentre como neuróloga afectación de un lugar, pero el paciente me cuenta, vieras doctora que hace 3 años yo estuve con un ojito que no veía bien, perdón, y luego me recuperé. Entonces, y ahora viene porque se le durmió la pierna o está débil. Entonces son dos lugares diferentes, ¿de acuerdo? Y antes solo teníamos eso, pero ahora tenemos radiológicamente criterios que nos ayudan. Tenemos que en una resonancia podemos encontrar lesiones en dos áreas. Y vean lo importante, porque en los primeros criterios que usábamos
Nosotros ahora con 2 lesiones en cerebro podemos hacer el diagnóstico. Antes había que tener 9 lesiones, ¿de acuerdo? Entonces a veces ya tener más de 9 lesiones ya nos habla que el paciente ya tiene una enfermedad ya más, bueno, más activa o requiere más tiempo. A veces solo habían 2, 3, 4, 5. Yo recuerdo que todavía en algún momento en mi inicio como neuróloga, de no llegábamos a las 9 y uno veía que clínicamente sí era un paciente con esclerosis múltiple. Pues bueno, y le poníamos en ese momento síndrome clínico aislado, pero ahora con los nuevos criterios ya le podemos clasificar de esclerosis múltiple, ¿verdad? Ahora bien, diseminación en tiempo es que no solo ocurrió pues todo al mismo tiempo, que no le encontremos todo en el mismo examen, sino que ha tenido manifestaciones varias veces separadas de un mes. Es decir, que tuvo manifestaciones ahora y tuvo hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 6 meses, ¿de acuerdo? Ok. Antes solamente teníamos la clínica, pues ahora radiológicamente tenemos esto que llamamos resonancia. Quisiera explicarles un poco qué es eso de que hablamos los neurólogos que capta gadolinio, que cuando van a la resonancia le meten un suero y le hacen para ver si capta gadolinio. Bueno, esta gráfica es como para explicarles. Nuestro cerebro es algo maravilloso. Él, para que no se nos ataque, el sistema nervioso central tiene algo que se llama barrera hematoencefálica y es una barrera muy fuerte. Entonces, al cerebro cuesta mucho que entre algo. Cuando hay un proceso de inflamación importante, se lesiona esta barrera y entonces pueden pasar las cosas. Normalmente el medio de contraste no puede entrar a pintar el cerebro, pero si hay una lesión, como en este caso, el medio de contraste pasa la barrera y pinta. Y es cuando hablamos de una lesión que capta medio de contraste. Esto nos indica que esa lesión tiene menos de 3 meses, es decir, que es nuevita. ¿De acuerdo? Porque ya al cabo de los 3 meses el cerebro ya logra reparar y ya no deja pasar más medio de contraste. ¿De acuerdo? Entonces, una lesión que capta gadolinio para los neurólogos es súper importante. Primero, porque si tiene esta morfología, como en anillo, es muy característica de esclerosis múltiple. Y después, porque nos dice que esa lesión es nueva y que la enfermedad está muy activa. Entonces, vean lo que nos ayuda y lo que nos alertan estas señales en una resonancia magnética. Y bueno, también ahora nos ayuda la presencia de bandas en el líquido cefalorraquídeo. Tal vez no tenga esto, tal vez la clínica no es clara, pero la presencia de bandas nos ayuda. ¿De acuerdo? Ok, y esto ahora vamos a hablar de la forma primaria progresiva. Estos pacientes empiezan a tener discapacidad, es decir, a acumular cosas que pueden hacer, les cuesta caminar, adormecimiento, mareo, limitación para caminar, y empiezan a hacerlo y tienen ya por lo menos un año de evolución de tener esto. Ya sea que el médico lo vio y corrobora que un año después sigue progresando o que le cuentan, ¿verdad? La historia. Yo le pregunto al paciente, bueno, lo veo hoy, y usted no, doctora, yo hace un año y medio ya me costaba mover esta pierna, me cuesta, tengo como una dificultad para usar esta mano. Entonces, la historia del paciente para el médico neurólogo es fundamental. Por eso es tan importante que ustedes estén aquí y que estén aprendiendo lo importante de que ustedes puedan guiar al neurólogo para un buen diagnóstico. Además de tener un año, tiene que tener 2 de los siguientes, o de esas lesiones que les enseñé clásicas, una o más, o en los lugares que corresponden, tener lesiones 2 o más en la médula o tener en la punción bandas oligoclonales positivas. ¿De acuerdo? Ok, bueno, vamos a hablar de la terapéutica de la esclerosis múltiple. ¿Cuál es el objetivo actual
del tratamiento, porque esto también ha cambiado. Los objetivos son prevenir que se vaya acumulando discapacidad desde todos los puntos de vista, reducir la frecuencia y la gravedad y duración de las recaídas, mejorar los síntomas, ¿verdad? Que no puedo dormir bien, que tengo estreñimiento, que tengo impotencia sexual, que se siente fatigado y restablecer la funcionalidad. Es decir, puedo hacer las labores que a mí me gustan o que yo necesito hacer, ¿verdad? La idea es buscar el mejor tratamiento que tenga todas estas ventajas, pero que le produzca a la persona el mínimo de efectos secundarios. Y muy bien, tenemos 3 grupos de medicamentos. En los 3 grupos hemos tenido mejorías y avances importantes. Por motivos de tiempo, hoy vamos a abordar principalmente lo que son las terapias modificadoras de la enfermedad o el tratamiento que se usa para tratar de controlar esta evolución. Sin embargo, existen también los medicamentos para el control de cuando hay una exacerbación, un brote, que generalmente son los esteroides, ¿verdad? Y para el tratamiento de los síntomas, que como les dije, síntomas pueden ser muchísimos. Hay mejores antidepresivos, mejores tratamientos para conciliar el sueño, mejores laxantes y para todo esto que se va necesitando. Muy bien, vamos a hablar de las terapias modificadoras de la enfermedad, que como este pececito, pues van disparados, cada vez son mucho más, hay más de en dónde moverse y que por eso tenemos que ir conociendo y tener un poco de cuidado. Yo, ¿verdad? Cuando uno inicio yo mi formación como neuróloga, yo me acuerdo que a tratar esclerosis múltiple no era muy difícil. No teníamos grandes posibilidades de dónde movernos, no había resonadores en la seguridad social, entonces tampoco no teníamos cómo hacer muchos de los diagnósticos, teníamos que hacer todo un proceso terrible porque nos pagaran después de 1000 sesiones una resonancia anabíblica y la calidad de la resonancia no era buena. Entonces, al ir teniendo todas estas nuevos avances en el diagnóstico, por ejemplo, en las posibilidades, tenemos más diagnósticos de esclerosis múltiple y además ahora también ha venido el aumento de estas terapias modificadoras de la enfermedad que cada vez tenemos muchos más disponibles aquí en el país. Pues antes teníamos solo los interferones, ya los vamos a mostrar, pero ahora tenemos una variedad importante. Muy bien. ¿Cómo vamos a manejar activamente esta esclerosis múltiple? Existen varias escuelas, no existen una única forma de manejar la esclerosis múltiple. Esto que les muestro es un algoritmo de manejo de esclerosis múltiple que realizamos en trabajo conjunto los neurólogos de Centroamérica y el Caribe, perteneciente a el Foro Centroamericano y del Caribe de Esclerosis Múltiple de FOSEM. Nosotros trabajamos durante varios años revisando todas las guías, todos los manejos que se dan en todas las partes del mundo, toda la evidencia que hay y la adaptamos a nuestro territorio centroamericano. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como tratamos la esclerosis múltiple tal vez en países como los nuestros, ¿verdad? A como pueden, por ejemplo, un país desarrollado de Europa tratar la esclerosis múltiple, ¿verdad? Entonces, pues también hay que medir también nuestras capacidades y nuestros sistemas de salud. Entonces, en consenso, este fue la guía que nosotros pues adaptamos para el manejo de nuestros pacientes centroamericanos y del Caribe. Y no dista mucho, es muy parecida al algoritmo que utilizan, por ejemplo, los canadienses, las guías canadienses, tienen un abordaje pues similar al que les voy a explicar. Nosotros primero tenemos al más importante, que es al paciente. Le hacemos
un diagnóstico de su tipo adecuado de esclerosis múltiple y procedemos a ver dos cosas. Primero, comorbilidades, es decir, otras enfermedades que pueda tener el paciente y como la mayoría de los pacientes, el mayor número son mujeres, si estas están en edad reproductiva y si tienen deseos de embarazo, ¿verdad? Además, vamos a ver si tiene criterios de alto riesgo para desarrollar rápidamente discapacidad. Es decir, estos pacientes que se ha visto por una serie de estudios que progresan más rápido. Es decir, estos se llaman criterios de mal pronóstico. Ya los vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Entonces nosotros evaluamos estas cosas. Por ejemplo, si un paciente tiene problemas del corazón, problemas de pulmón, asma, presiones arteriales importantes, tiene problemas de edema de papila que les da principalmente al paciente diabético no compensado, vamos a evitar medicamentos como el fingolimod, el siponimod, porque pueden pues producir mayores efectos adversos que beneficios. Por eso los que usan fingolimod saben que les hacemos electrocardiograma, muchos de ellos placas de tórax, les hacemos unos estudios del ojo, además de una serie de exámenes de sangre, para estar seguros de que puede utilizar el fármaco. Si el paciente tiene una depresión mayor, importante, es mejor evitar los interferones porque se ha visto que los interferones pueden predisponer a una depresión todavía más severa en aquellos que ya tienen una depresión importante. Si a nosotros hay un índice que se mide de un virus que se llama virus JC, le medimos en sangre y está en más de 1.5, nosotros preferimos no utilizar un medicamento que se llama natalizumab. Eso en nuestras áreas tropicales. En Europa generalmente ni siquiera se mide. Se utiliza si el paciente es candidato y se va midiendo la evolución y se aumenta los valores de esta medición, pues simplemente cambian al paciente mejor de tratamiento y eso se debe a que se asocia con una infección oportunista cerebral, que es una leucoencefalopatía que puede producir pues daños importantes. No precisamente es el medicamento, sino que hay un microorganismo oportunista que se aprovecha y se mete ahí al cerebro. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, si la mujer tiene deseo de embarazarse prontamente, se puede utilizar con seguridad interferones o acetato de glatirameb, que ya en los estudios se ha visto que no produce riesgo en ese bebé. No tenemos acetato de glatirameb en Costa Rica, pero sí interferones. O si esa paciente dice, no quiero quedar embarazada ahora, pero puedo esperarme unos 2 años o más, entonces se puede planificar y usar cladribine o alemtuzumab, que se dan por tiempos de 2 años y posteriormente ya podrían pasar un tiempo prolongado sin necesitar ningún medicamento, se hace un periodo de lavado y ya la mujer puede tener, se controla su enfermedad y puede tener su embarazo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, según asesoramos todo esto, se decide, según los médicos, qué tipo de terapia se va a utilizar. Si los pacientes pues, no tienen factores de alto riesgo, que ya los vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son, se puede utilizar terapias de mediana efectividad, es decir, los interferones, acetato de glatirameb, teriflunomida o fumaratos, que es el dimetilfumarato. ¿De acuerdo? Estos fármacos tienen una moderada efectividad, yo ahora se las voy a poner en una tabla para que las comparen, pero tienen un perfil de seguridad mucho mejor, es decir, las reacciones adversas suelen ser mucho menores, ¿verdad? Y de más fácil control, ¿de acuerdo? Y tienen muchos años de ser conocidos y ampliamente pues se consideran más seguros. Los terapias de alta, si el paciente tiene riesgo de
que la enfermedad progrese pues rápidamente, se puede escoger una terapia de alta efectividad, ¿verdad? Entre ellas son fingolimod, natalizumab, ocrelizumab, alemtuzumab, siponimod, cladribina, ¿de acuerdo? Ok, cualquier terapia que tenga, tenemos que evaluar dos cosas: que el paciente lo tolere y que esté seguro que no tenga efectos adversos a eso, y que le sirva. Y ahorita vamos a ver cómo sabemos si le sirve o no, si le está sirviendo, ¿verdad? Si el paciente no lo tolera o tiene un efecto adverso que no le causó un efecto adverso, pero no ha progresado en enfermedad, hacemos lo que llamamos un cambio horizontal. Es decir, cambiar uno por otro. Si usaba un interferón, se puede cambiar otro interferón o a terifluramida fumarato. Es decir, no es que la enfermedad progresó, sino que no toleró el medicamento. ¿Ok? Ahora, si al valorar si funcionó o no funcionó, que es lo que vamos a ver ahora, vemos que falló, aquí sí hay que hacer un cambio ascendente, de los de moderada efectividad a alta efectividad. Muy bien. Cabe decir que tal vez muchos de ustedes se han topado que en nuestro país es difícil la elección del médico de qué grupo usar. Normalmente el comité de farmacoterapia pues se inclina a que utilicemos primero las de mediana efectividad y posteriormente, si hay un fallo, pues se cambia a unos de alta efectividad, ¿verdad? Que es como, esta es la guía que se recomienda a nivel centroamericana, pero a nuestra realidad pues a veces cuesta un poquito más y usamos este algoritmo de esta forma. Ok. ¿Cuáles son los criterios de mal pronóstico o que nos dicen que ese paciente desde el inicio no le hemos dado tratamiento y ya tenemos que fijar el ojo porque probablemente nos va a costar controlar esa esclerosis múltiple? Que empiecen los síntomas a una mayor edad, que sea hombre, que cuando inicie, no solo inicie, por ejemplo, con un lugar, sino que sean varias partes del cuerpo o varios sistemas afectados, que tenga afectado mucha afectación del motor, que tenga mucho desequilibrio, que tenga problemas en la vejiga, que cuando le dio la primera crisis, el primer evento, no recupere, ¿verdad? Que en los primeros 2 años tenga muchas recaídas, que a los 5 años de iniciado ya tenga mucha discapacidad, que desde al principio le hacemos una resonancia magnética y está con muchas lesiones, o un hallazgo que nos habla de que ya hay pérdida del cerebro que llamamos agujeros negros, como huequitos en la resonancia, que tiene unas lesiones en una parte que se llama fosa posterior, que tiene atrofia cerebral. Esto de la atrofia, ahora les pongo unas fotitas para que me entiendan qué significa eso de cuando hablamos de atrofia, o que tenga las bandas oligoclonales positivas en líquido cefalorraquídeo, da más riesgo. Ok, vamos a definir ciertos términos importantes. ¿A qué se refiere una esclerosis múltiple inactiva? Es decir, como este angelito, tranquilo, dormido, que es esclerosis múltiple, pues se puede decir que está bajo control. El objetivo de los tratamientos es lograr esa inactivación. Y vamos a valorar si está inactiva en dos áreas: la clínica y las radiológicas, es decir, la resonancia. Clínicamente se dice que está inactiva si no tiene recaídas y si no hay progresión, es decir, no tengo avance de la enfermedad, ¿verdad? No, ya vamos a ver un poquito mejor lo de la progresión, cómo lo medimos. Y radiológicas, que no tenemos más lesiones de esas blancas en el cerebro o de las que captan medio de contraste, y que el cerebro no se ha atrofiado, que no ha perdido volumen. Ahorita les pongo una foto más explícita para que me puedan entender qué es eso de atrofia cerebral. ¿Ok? ¿Cómo reconozco que tengo una recaída? Una recaída es un síntoma que dure por lo menos 24 horas y que
se descarte que uno esté enfermo, que no tenga una infección, eso es importante para una recaída, y puede afectar cualquier parte del sistema nervioso central. Problemas para ver, mareos, adormecimiento, dificultad para caminar, pérdida de la fuerza muscular. Cualquiera de esas puede ser una recaída. Ok, vamos a ver, ya vimos clínicamente, cómo reconozco la actividad en la resonancia. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos reunimos los doctores tanto a ver y que deme una resonancia y que vamos a ver si le cambiamos por qué la resonancia y que tengo que comparar la resonancia nueva con la resonancia anterior? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vemos las características. Esto es una resonancia de un cerebro normal y esta es la resonancia de un paciente con esclerosis múltiple. Vemos estas lesiones de las que les hablaba, blancas, en esta resonancia, en esta serie, porque hay otras series, como deditos, ve, como si alguien le hubiera puesto aquí los dedos y lo haya ensuciado, que aquí de lado, por eso le llamamos dedos de Dawson, y que vemos que el cerebro, a esto llamamos atrofia, ven que aquí se ve como gordito, y aquí como que va adelgazándose un poquito, perdiendo un poquito de volumen, a eso le llamamos atrofia. Y bueno, ¿para qué nos sirve la resonancia? Para ver nuevas lesiones. Este es un paciente que viene a su control por esclerosis múltiple, vean aquí sus lesiones características, y viene, yo le hago la resonancia y le digo, bueno, vamos a hacerle un control de resonancia para ver cómo está su control del año, y viene con esto, ¿verdad? Estas son lesiones nuevas en la resonancia que nos hablan de una importantísima actividad de la enfermedad. No siempre es así tan dramático, pero hay pacientes que sí nos vienen así o con lesiones como las que le puse antes, que captan gadolinio, que nos dicen que esa enfermedad también está muy activa. Entonces, para eso es que el neurólogo le dice, mire, no, otra resonancia y tráigame la anterior. Bueno, ahora ya no, porque ahora las ponen en el EDUS, entonces ya uno las puede ver, pero antes le decía, tráigame el disquito de la anterior o vamos a comparar la nueva con la anterior. Es para esto, para saber si hay más lesiones. ¿Ok? También tenemos que nosotros medimos el volumen cerebral. Este es el cerebro así, normal, y este es un cerebro en el que tenemos atrofia, ¿ven? Se va poniendo más flaquito, va perdiendo volumen, y yo como les digo, con la edad también la piel se nos atrofia, el cerebro también se nos atrofia en forma normal, tiene un volumen. El problema es cuando esa velocidad de atrofia normal es más acelerada de lo normal, de lo que esperaríamos para la edad. Todos nacemos con un cerebro gordito y grande y con la edad se va atrofiando. Eso es normal. Y existen velocidades normales, pero en paciente con esclerosis múltiple aumenta y el paciente que está descompensado en su enfermedad es aún más rápida. Esto es como ahora los nuevos sistemas en que se tienen, acá en Costa Rica pues no tenemos tan avanzados, esto es el centro del CEMBA en Buenos Aires, que hacen una medición de este cerebrito, lo ponen en puntitos y en número y nos da una determinación de cuánta atrofia hay, ¿verdad? Esas son de las nuevas cosas que tenemos los neurólogos disponibles para no fijarnos solo hacia ojo, como me parece que sí, está con más atrofia. No, ahora una de las novedades que tenemos es que esa resonancia la meten en un computador, la desarman, le miden cada huequito, le hacen mediciones y nos dan números que nos dicen de verdad si tiene atrofia o no atrofia, o si es la cantidad de atrofia normal para el envejecimiento o si está mucho más acelerada. ¿Ven? Ese es otro de los adelantos que hemos tenido en lo que es el manejo de la esclerosis múltiple. Bueno, ¿cómo puedo saber yo si la discapacidad está aumentando? Básicamente, si hay cosas que antes podía hacer que ahora no puedo hacer. ¿De acuerdo? La más antigua que usamos los neurólogos y la que los mayoría de estudios clínicos y la que nos pide farmacoterapia es el EDS, el que le puse en la primera diapositiva. Pero como vemos, tiene el problema de que mide mucho la marcha. Pero para el paciente con esclerosis múltiple no solo es importante la marcha.
Hay otras cosas, ¿verdad? Hay una que es la velocidad de la marcha ya más específica, ¿verdad? Pero también hay pruebas cognitivas de qué tan rápido pensamos, de si se nos están olvidando las cosas, de si nos cuesta un poquito más entender, si nos cuesta más trabajar y nos fatigamos. Pruebas de agudeza visual, ¿verdad? Entre otros. Ok. Ahora sí, yo estoy con un tratamiento. ¿Cómo sabe el neurólogo si el tratamiento me está sirviendo o no me está sirviendo? Bueno, se unen las dos cosas, las variantes clínicas y las de resonancia. Es decir, nosotros valoramos básicamente recaídas, clínicas, progresión de la discapacidad y estas cosas en resonancia que yo les estaba enseñando, nuevas lesiones, atrofia, ¿ok? Entonces, si estas cosas tienen deterioro, es posible que ese medicamento no esté siendo lo suficientemente eficaz para mantener inactiva la esclerosis múltiple y es cuando decimos corresponde valorar un cambio de tratamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Existen a veces, ¿verdad? Escalas. Esta es una de las escalas que gusta a algunos no tanto, pero de las más usadas, que es la escala de Río, que pone todo esto en escalas, ¿verdad? Entonces ve si el paciente tiene recaídas, si tiene más lesiones, cuántas lesiones, y según esto les da un puntaje. Los puntajes más altos tienen más riesgo de tener más recaídas, de tener más discapacidad, y entonces se dice que aquí puntajes de 2 y 3 ya hay que cambiarles el tratamiento, ¿verdad? Este es escalas como más objetivizadas, ¿de acuerdo? Y entonces, al final, ¿para qué es todo esto tan importante? Bueno, para que podamos definir bien qué vamos a hacer. La enfermedad tiene periodos. Tiene un periodo en el que, por ejemplo, la recaída remisión, cuando hay recaídas, es un periodo más inflamatorio. Entonces, ¿cómo vamos a ver las terapéuticas posibles para las enfermedades y con recaída remisión por su componente inflamatorio? Son muchos más. Para las fases ya más tardías, conforme pasa el tiempo, hay menos terapéuticas posibles. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro, yo siempre les digo a los estudiantes, es una maravilla, o a los pacientes, nosotros tenemos lo que se llama reserva neuronal, a nosotros nos sobran las neuronas. Por ejemplo, si nosotros perdemos neuronas, generalmente las neuronas vecinas se entrenan y toman la acción de las neuronas que se perdieron. Eso pasa en todas las enfermedades en las que por un golpe, por un evento cerebrovascular, por la esclerosis múltiple perdemos neuronas. Las neuronas tienen vecinas la capacidad de como tomar el mando de las que se fueron. Eso le llamamos plasticidad cerebral. Entonces el cerebro, sin embargo, va perdiendo ese tejido conforme hay más lesiones y esta reserva de neuronas se va achicando. Por eso las recaídas al inicio ocurren, pero ya después ya el cerebro ya no puede tener esta recuperación y ya va progresando la discapacidad. Esto es en el tiempo. Entonces, entre más temprano actuemos aquí, más posibilidad de que conservemos esta reserva y que el paciente tenga una mejor evolución. Si ya actuamos aquí, ya la reserva neuronal no es tanta y entonces las posibilidades pues de una buena evolución no son tantas, aunque aún así es importante actuar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esta es la evolución de los tratamientos que ha tenido los tratamientos con el tiempo. Y nuevamente yo les digo, yo les enseño esta diapositiva en 2 años y vamos a seguir con una línea más larga, ¿de acuerdo? Ok, para los años 90 no teníamos más que el interferón, el betaferón, que fue el primero, ¿verdad? Posteriormente la Bonex, ambos los tenemos en el país. Después, en el 96, el acetato de clatimramero, o el Copaxone, que no existe en el país. Estos son terapias inyectadas, el betaferón subcutáneo de día por medio, el Avonex,
intramuscular en la nalguita una vez a la semana. El Copaxone no tenemos, pero eso se inyecta todos los días, subcutáneo, ¿verdad? El Revif, que sí, a partir del 2000, ¿verdad? Este se inyecta 3 veces por semana, subcutáneo. También tenemos pacientes en el país y pacientes con Revif, ¿de acuerdo? Posteriormente, en el 2005, tenemos el natalizumab, que es el primero de los tratamientos para altamente efectivos. Y yo les voy a contar como anécdota que yo inicié mi residencia en el 2005, justamente. Entonces el natalizumab sale como el primero de alta efectividad y posteriormente lo retiran por el riesgo de PLM, pero en ese momento no se sabía que era importante medir los anticuerpos de virus JC, ¿verdad? Y posteriormente ya se crea todo un escenario de seguridad y ya nuevamente se lanza el natalizumab, siendo hasta el momento un tratamiento de alta efectividad que utilizamos en muchos de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Para el 2009, pues este interferón que acá no tenemos en el país. 2011, ¿verdad? Primera terapia pues oral, el fingolimod. En el 2012 ya el teriflunamida, en el 2013 el difmetilfumarato, todos disponibles en el país, fingolimod 1 por día, teriflunamida se toma 1 por día, dimetilfumarato 2 veces al día, todos orales. Posteriormente el alemtuzumab o la entrada, que son por infusiones, un ciclo de infusiones en un año y después otro ciclo el siguiente año. Por acá estos no los tenemos, el pegilado ni el Copaxone, este se sacó en el 2017, pues se aprueba el ocrelizumab, siendo la primera terapia aprobada para esclerosis múltiple, recaída, remisión, pero nace como la primera terapia aprobada para las formas progresivas, ¿verdad? Entonces es el primer tratamiento, pues claramente aprobado para estas formas. Y posteriormente, ya el 2019, se aprueban lo que es cladivine, que también son ciclos de tratamiento oral, primero 2 semanas, un año y 2 semanas la siguiente. Posteriormente, el cladivine sí tenemos en el país, existen pacientes con cladivine en el país, o ocrelizumab, tenemos bastantes pacientes también en el país ya con tratamiento. Siponimod desaprobado, que es oral, pero no tenemos aprobación en el país. Y pues esta también con aprobación para formas secundarias con actividad, y ofatumumab, que es el más recientemente aprobado, que se utiliza para recaída, remisión, con uso subcutáneo una vez al mes, todavía no está aprobado en el país. Ok, entonces vamos a ver aquello que hablábamos de la moderada y lo de alta efectividad. Los interferones, como los vemos aquí, son similares, igual a la teriflunamida y el dimetilfumarato, con una efectividad que va entre los 30, 20, según el estudio que se vea, andan como el 30%. Y los de mayor eficacia, fingolimod entre el 50%, natalizumab, según la serie, entre 68, 70, alemtuzumab igual, hay series que hablan de 60, otras inclusive hasta 80%. Cladivine tiene 80, en estudios, hay estudios de seguimiento que se han hecho de que continúan sin requerir o requieren dos años de tratamiento, pero todavía se está recopilando información entre si vuelven a requerir otros ciclos, igual que con el alemtuzumab, que se ha visto que se requieren, aunque se habla de inicialmente 2 ciclos, puede que requieran un tercero o un cuarto ciclo, y el ocrelizumab, que anda entre, según la serie, como les digo, tiene varios tipos de pacientes en los que se utilizan, es obviamente más efectivo en las recaídas remisión, que tiene componente inflamatorio, que va entre 60 y 89%. Ok. ¿Cómo controlamos nosotros la enfermedad?
Ahora los neurólogos, pues lo que se trata es un término que usamos NEDA. Cuando ustedes oigan NEDA, es esto, nada más les voy a hablar. NEDA es tratar, como les dije, de las cosas que le vamos a controlar al paciente. Lo básico es lo que llamamos NEDA 3, que no tenga recaídas, que no tenga actividad en la resonancia y que no da un peor la discapacidad. Pero ahora hay una corriente importante en que hay que agregar un NEDA 4, que no solo es la resonancia, las recaídas y la discapacidad, sino que no haya atrofia cerebral, que no se pierda ese volumen, esa reserva cerebral. Y también se habla ahora de un NEDA 5, que son todos los anteriores, más que no haya marcadores de daño, que es otro de los nuevos, lo que viene para el futuro, que es esta charla, que es la medición de neurofilamentos, que son unas sustancias que se miden y que nos hablan, no se saben bien, todavía están viendo los números, la cantidad, pero que nos hablan de que hay neurodegeneración, ¿verdad? Que ese tejido neuronal se está perdiendo o se está dañando, ¿de acuerdo? Y eso es como de los nuevos avances que vienen para el futuro de la esclerosis múltiple, el uso de marcadores inflamatorios tipo los neurofilamentos. Bueno, algunos estudios, muy rápido, nos dicen que el uso temprano de medicamentos es válido en cualquier tratamiento. Por ejemplo, que se hacía con acetato de glatidamer versus interferón, no tratar versus tratar, aún así disminuía la progresión de la enfermedad. En lo que se hacía era, de esos que utilizaban interferón o acetato de glatidamer, los cambiaban a uno de mayor efectividad, que en ese momento pues se usó fingolimod. Los que se cambiaron antes de 5 años tuvieron una menos progresión que los que se duró más de 5 años con una baja efectividad y luego se cambió. ¿De acuerdo? Hay ya mucha información sobre disponibilidad de terapias, como yo les decía, para esclerosis múltiples progresivas, ¿verdad? Con el que se aprueba el uso de acrelizumab en primaria progresiva. Y yo les voy a decir que esto ha sido una maravilla porque de estos pacientes antes, los pacientes con primaria progresiva no teníamos absolutamente nada que darles. Ninguna terapia, ninguna era aprobada para primaria progresiva. Yo me acuerdo mi primer paciente con diagnóstico que yo le pude decir que tenía algo que ofrecerle y realmente, o sea, el cambio en su vida y en los que vinieron después fue extraordinario. O sea, mi experiencia ha sido muy buena con estas nuevas indicaciones, porque antes no teníamos nada, ¿verdad? Y la verdad que nos ha ido muy bien con estas nuevas. Viene Siponimod para la secundaria progresiva, pues no la tenemos todavía en el país registrada, pero es una opción que podemos pensar que en el futuro nos pueda funcionar para las secundarias progresivas con actividad. Es decir, no es para cualquier paciente con enfermedad secundaria progresiva, es decir, que era caída de remisión y se convirtió en secundaria, sino es para aquellos que aunque tengan una secundaria, tienen exacerbaciones o le hacemos resonancia y aún tiene nuevas lesiones, por ejemplo, captantes de gadolinio o aumento de lesiones. Entonces, en esos pacientes es que se aprueba el uso de siponimod. Y bueno, lo último punto, otra de las mejorías importantes es que ahora nos damos cuenta que los neurólogos no somos los dueños de la evolución del paciente con esclerosis múltiple. Que nosotros para poder atender adecuadamente un paciente con esclerosis múltiple necesitamos grupos multidisciplinarios. Necesitamos de la psicóloga clínica que nos maneje la parte cognitiva, necesitamos del urólogo que maneje la parte de vías urinarias, necesitamos de psicólogo y psiquiatría que maneje la parte emocional, necesitamos de rehabilitación y fisiatría para poder manejar adecuadamente estos pacientes y realmente el abordaje multidisciplinario va a ser un plus y otro de las
cambios que ha habido en el abordaje que han mejorado la evolución del paciente con esclerosis múltiple. Ahora, precisamente en este momento, tenemos una serie de fisiatras y terapistas en un curso por medio de FOSEM de educándolos para rehabilitar pacientes con esclerosis múltiple. Y de lo primero que nos decían los terapistas es que a ellos les dijeron, yo por ejemplo tengo una terapista que ella es especialista y fue a México, le decían que los pacientes con esclerosis múltiple no se rehabilitaban, ¿verdad? Entonces, y ahora el paradigma es todo lo contrario, ¿verdad? La rehabilitación es parte muy importante del abordaje y es otro de los cambios que han venido a mejorar la atención de los pacientes con esclerosis. Entonces, vamos a hacer un resumen. Antes, el diagnóstico, inicio del tratamiento era retrasado. Esta es la nueva historia del paciente. Antes, de 30 al 50% ya tenían forma secundaria progresiva en 15 años. No habían medicamentos para el control de la enfermedad o se iniciaban muy tardíamente. La tasa estandarizada de mortalidad era más elevada y sin embargo los medicamentos, como eran bastante seguros, no requerían tanta monitorización. Actualmente tenemos un diagnóstico de inicio de tratamiento mucho más temprano. Solamente el 16% de los pacientes en 16 años de seguimiento van a progresar a formas secundarias progresivas. La modificación de los fármacos, el uso de fármacos moduladores de la enfermedad ha sido crucial, ¿verdad? Incluso iniciándolos tardíamente, pues vemos resultados. Hay una reducción de la mortalidad. Esta mortalidad no es por la esclerosis múltiple per se, sino por las complicaciones, por ejemplo, ya en paciente encamado, con poca movilidad, que hace úlceras, que hace bronconeumonías, ¿verdad? Que hace broncoaspiración porque no puede tragar bien. Pero con el advenimiento de todas estas nuevas terapias, pues requerimos mayor monitoreo, estar más encima, mayor comunicación de el neurólogo con el paciente por reacciones debidas al inmunocompromiso, ¿verdad? Como conclusiones, vamos a tener que el pronóstico de un paciente recién diagnosticado el día de hoy de esclerosis múltiple recientemente es muy diferente al que teníamos hace muchos años, ¿verdad? La enfermedad sigue siendo la misma, pero ahora la entendemos mejor, la estudiamos mejor. La clave es, como les pongo acá, no solo médicos más educados, sino personal de salud más educado y pacientes más educados, que esto va a dar un mejor diagnóstico, tratamiento, un mejor manejo desde las etapas tempranas con un mayor bienestar de los pacientes por mucho más tiempo. Termino con esta frase me parece muy acorde, que los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, muchos corazones y mentes. Y esta es la historia de la esclerosis múltiple y por qué la historia ahora es mucho mejor de la que podíamos contar antes. Muchas gracias. Entonces, sin más, le cedo a la palabra. Doctora, muchísimas gracias. Fue todo muy claro. Hay algunas consultas que voy a leerlas. La primera dice, es un paciente que dice que fue diagnosticado con esclerosis múltiple en el 2014, que usó Abonex desde el 2015, que el médico solicitó el cambio a Fingolimod, pero bueno, la caja rechazó esa solicitud, se puso un recurso de amparo que también fue rechazado, y luego el médico solicitó el cladribine. A finales de octubre dice que ya va a iniciar con cladribine, con Mavenclad. Entonces dice que quisiera saber por qué no es recomendable usar Fingolimod con lesiones tumefactas. Bueno, para hacer un contexto, existe literatura de que ha asociado la aparición, reporte de casos, la aparición de lesiones tumefactivas en pacientes que utilizaban
fingolimod. De acuerdo, nosotros inclusive tuvimos un paciente con una lesión tumefactiva muy grande, que lo primero que hicimos una revisión del tema, encontramos y fue el primer fármaco que pues descartamos. Sin embargo, yo conozco el caso del paciente, la lesión de él tenía características tumefactivas, o sea, estaba inflamada, ¿verdad? A eso se refiere que, ¿verdad? La esclerosis múltiple en la que se contraindica el fingolimod, según la literatura, es una forma que se llama tumefactiva, característica per se, ¿verdad? Entonces, creo que a veces el problema es la comunicación, ¿verdad? Que los que toman la decisión entre si dan o no dan un fármaco no son los que están tratando al paciente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos al paciente ahí y estamos viendo su resonancia y decimos, claro, ¿verdad? Entonces, podemos decidir si es una forma tumefactiva, o sea, que está tumefacta porque está inflamada, démosle para desinflamar, y no, ¿verdad? La forma tumefactiva que sí está contraindicado el uso de fingolimod, ¿verdad? Entonces, precisamente, creo que la decisión de darle Mavenclad a este paciente es excelente, es un excelente candidato, yo conozco sus resonancias, la he visto, conozco su caso, y me parece que, bueno, le van a dar una muy buena opción porque en ese paciente con tanta actividad de la enfermedad es un buen medicamento para él. En realidad, de los de alta efectividad, podría ser prácticamente que cualquiera, pero ya que se le aprobó este medicamento, pues es una buena opción para él. Perfecto. Hay una pregunta ¿qué tratamientos hay para tratar la secundaria progresiva? Si pudiera repetirlos, que ya los... Bueno, actualmente el único tratamiento aprobado por un estudios antiguos en que se vio una discreta mejoría es el betaferón, el interferón beta 1B. Es el único que está aprobado y de hecho las formas secundarias progresivas, las que tenemos utilizando es el betaferón, ¿de acuerdo? Ok, y es el único que tiene aprobación a nivel internacional y a nivel nacional, ¿de acuerdo? El advenimiento del Ciponimod nos abriría, que ya está aprobado en Estados Unidos, pero en el país todavía no, para una opción más para las secundarias progresivas. Pero esto es muy importante que lo tengamos claro, no es cualquier secundaria progresiva, ¿de acuerdo? Son un tipo específico de secundaria progresiva, que son las activas. Es decir, que le hacemos la resonancia y tiene, por ejemplo, de estas lesiones que les enseñé, que captaban medio contraste. ¿De acuerdo? O clara aumento de lesiones, o hay progresivas que aún así hacen como recaídas, o sea, como deterioros, ¿verdad? Nosotros ya le ponemos progresiva porque hay aumento de discapacidad, aunque no hubo recaídas, pero hay progresivas que hacen ciertas recaídas. Esas las llamamos activas y esas son las que son candidatas y está aprobado el Ciponimod. La mayoría de secundarias no son activas, entonces no son candidatas a Ciponimod. Creo que, ¿verdad? Esto es algo importante. Nos abre una puerta terapéutica a algunos de los pacientes, pero no a todos los pacientes con secundaria. Ahora, en Estados Unidos hay un label para Cladribine para secundaria progresiva. También hay una, ¿verdad? Y pero en el país no está aprobado. O sea, en el país lo único aprobado en este momento es, pues,
betaferón, ¿verdad? Para que todos nos quede muy claro que no van a ir a decirle al neurólogo, quiero que me mande tal cosa, pero no, primero, no está aprobado en el país, ¿verdad? Y no podemos ponernos a pedir algo que no está aprobado, ¿de acuerdo? Entonces, para fines prácticos, actualmente betaferón viene Siponimod cuando sea aprobado para ciertos pacientes. Perfecto. Acá preguntan si se ha hecho algún estudio de los beneficios del ejercicio y la buena alimentación en pacientes con esclerosis múltiple. Vieras que esa es una pregunta importantísima, ¿de acuerdo? Múltiples. La respuesta es, esa es parte de lo que estamos avanzando. O sea, que avanzando en que la esclerosis múltiple no son solo terapias modificadoras de la enfermedad. Y ahora ustedes se van a dar cuenta que para los neurólogos, ¿verdad? Ahora es muy importante medirles la vitamina D, ¿verdad? Igual que medirles los leucocitos, la función hepática, porque, por ejemplo, se han visto que déficits vitamínicos como vitamina D aumenta la actividad de la enfermedad. Eso está comprobado, ¿de acuerdo? Hay estudios para otra serie de vitaminas, ¿verdad? Se ha visto, por ejemplo, que el consumo excesivo de sal es un factor que o sea, que predispone, ¿verdad?, al desarrollo de la esclerosis múltiple, ¿verdad? La obesidad en lo que son niños y adolescentes es un factor de riesgo para desarrollo de esclerosis múltiple, ¿verdad? Y se ha visto en la parte del ejercicio, ¿verdad?, que causa un impacto muy importante en lo que es la progresión, ¿verdad? Nuevamente, si no usamos, si hay igual, como hay una reserva cerebral, también necesitamos usar el músculo, mantener el hueso firme, ¿verdad? Porque si no, se van perdiendo capacidades y nos lleva la deshabituación a discapacidad. Entonces, cualquiera, no tiene que tener esclerosis múltiple. El que no se mueve, se discapacita, pierde habilidades. Entonces, el paciente con esclerosis múltiple, más aún, necesita mantenerse en lo más saludable posible, todos sus músculos, sus huesos, sus articulaciones, para evitar la discapacidad, ¿de acuerdo? Perfecto. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo sé si pasé de remitente recurrente a secundaria progresiva? Eso es muy importante. Para eso es una duda que también tiene muchas veces el neurólogo. Ponerle la etiqueta a un paciente de una recaída remisión a una secundaria progresiva es cerrarle la posibilidad de muchos medicamentos. Entonces yo estoy segura que hay muchos pacientes que ya están en una fase secundaria progresiva y los conozco y los he recibido de otros colegas que siguen teniendo el diagnóstico de recaída de remisión, pero porque el cambiarles el diagnóstico les limita las posibilidades terapéuticas, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que hemos tener en cuenta, ¿verdad? Hay algunas medicaciones para recaída de remisión, como por ejemplo fingolimod, como crelisumab, que también se están corriendo estudios y que sí se ha visto algún beneficio en las formas progresivas. No está aprobado como tal, no está ese label, pero sí se ha visto mejoría. Entonces también es también a veces un poco el estira y encoge entre el diagnóstico. Y es parte de lo que nos falta por avanzar. De acuerdo, todavía no lo sabemos todo, nos falta mucha información. Entonces, lo hablábamos en el chat de especialistas, que muchas veces el diagnóstico no se cambia porque uno ve que sigue habiendo en una fase inflamatoria en la que el medicamento pues no está controlando del todo la enfermedad, pero que tiene pues algo todavía está ayudando y el cambiar el diagnóstico significa que farmacoterapia ya no se lo va a dar más, ¿verdad? Exactamente, esa es la dificultad para que seamos francos, ¿verdad? Entonces, pues básicamente uno reconoce que avanza a una forma progresiva cuando yo tuve en un periodo, 6 meses, un año, no tuve brotes, pero yo hago un EDS ahora o una marcha de los 25 pasos
o una valoración cognitiva o pruebas visuales y la repito al año, por ejemplo, o a los 6 meses y ha progresado y no he tenido recaídas, es porque estoy acumulando discapacidad a pesar de que no tengo brotes. Entonces ya hablamos de una secundaria progresiva, ¿verdad? Entonces, a veces como médicos nos es difícil, ¿verdad? Ver un paciente que no ha tenido recaídas y que le hacemos CDS y progresó, ¿verdad? El hacer el diagnóstico de secundaria progresiva, ¿verdad? Porque se nos limitan más las opciones terapéuticas, ¿verdad? Acá hay dos preguntas que están un poco relacionadas, voy a unirlas, porque dice, la primera dice, ¿por qué esperar a que el paciente empeore para darle un medicamento mejor? Y por otro lado también hacen el comentario de que en Costa Rica se inicia con interferones y luego se va hacia arriba en medicamentos más potentes, cuando en otros países es al revés. ¿Por qué no podemos iniciar con algo más nuevo? Eso es una excelente pregunta. Eso es siempre, son dos escuelas. La escuela de tratemos con lo más potente y apaguemos el incendio y luego vemos qué pasa, o la escuela más cauta de que los tratamientos con una mayor efectividad son más peligrosos, ¿de acuerdo? Entonces, más peligrosos, por eso, para evitar el riesgo, se hace una buena minimización de riesgos. Por eso es que no decimos, yo no le voy a decir, le doy tal cosa y se lo doy de una vez. No, le hacemos que pruebas de corazón, que pruebas de ojos, que pruebas de que infecciones, que lo mandamos a vacunarse por todo lo que hay, que, ¿verdad? Con los interferones, eso no pasa. Yo le doy un interferón, le hago pruebas de función hepática nada más, veo que no tenga una depresión severa y hoy mismo sale del consultorio con un interferón, ¿verdad? No tengo, bueno, esa historia es parte de lo que ha cambiado. Antes, para lograr que nos dieran un interferón, era como ahora lograr cualquier nolom, ¿verdad? Yo cuando me acuerdo que los primeros interferones que yo logré dar fue una lucha titánica con farmacoterapia por un interferón, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la evolución que hemos tenido, ¿verdad? Yo me acuerdo que la primera vez que yo pude dar un interferón el mismo día que le diagnostiqué al paciente, o sea, para mí fue como si me hubiera sacado la lotería, porque los interferones anteriores me costaron muchísimo, ¿verdad? Yo espero, y eso es a lo que debemos progresar, que pronto las terapias vayan costando menos, y en esto ustedes son fundamentales, ¿verdad? Bueno, ya llegó un momento en que por lo menos el día que te veo puedes salir con un interferón. Lo que estamos haciendo es, bueno, sales con un interferón que te puedo dar hoy, que es seguro, a menos, lo único que necesitas es función hepática, hemograma y que no esté deprimido. Generalmente eso ya, con lo que decimos los exámenes de laboratorio ya. Entonces, podemos dar algo mientras hacemos todos los estudios de seguridad. Al menos yo mis pacientes que inicio con un interferón, con lo que sea, yo empiezo de una vez y les digo, bueno, hoy le damos esto, pero lo vamos a preparar para cualquier cosa. Se va a vacunar y salen con este rollo de lista de vacunas, pero porque de todo va. COVID, influenza, neumococo, hepatitis, las 3 dosis, vaya, ya le dio varicela, no importa, entonces se va a ir a hacer anticuerpos contra varicela, todo porque para estar preparados, ¿verdad? Toda esta preparación dura meses. Entonces, ese tiempo, si yo quisiera dar una terapia de alta efectividad, lo tendría asignado, ¿verdad? El mismo fingolimod requiere OCT, requiere electrocardiograma, los OCT en la caja, las filas son de meses, ¿verdad? Pues la compañía nos ofrece una ayuda para, ¿verdad? Las resonancias hay que esperar, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros lo vemos así, podemos por lo menos iniciar con una baja efectividad, un interferón, ¿verdad? Una moderada, mientras hacemos los estudios y caracterizamos al paciente. Tenemos que saber que, bueno, puede haber salido cualquier cosa alterada, una cirugía, vacunándose va a durar meses,
¿verdad? Porque entre que se pone la primera de la hepatitis, la segunda de la hepatitis, la primera el COVID, la segunda la influencia, entre las vacunas hay que dar varios días. Entonces, digamos, de las pacientes últimas que a mí, antes no pensábamos en las vacunas, vieras que antes no era, previo a la pandemia, ahora con la pandemia, o sea, realmente el tema vacunas se ha vuelto más importante y es razonable, ¿verdad? Tenerlos antes de quitarles las defensas que hagan inmunidad contra las cosas que más los pueden atacar y después los pueden afectar, para que además no tengamos que quitarles el tratamiento y dejarles sin nada. Tenerlos como protegidos contra todo, ¿de acuerdo? Y estar seguros de que cuando les iniciamos un fármaco que es más peligroso, ¿verdad? Que en realidad si hacemos todo esto antes, la mayoría de pacientes no tienen ninguna complicación. Reducimos la posibilidad de que tengan, ¿ok? En otras latitudes, pues si bien pueden escoger lo que quieran, ¿verdad? Ya también se están sumando a esto. Por ejemplo, los argentinos que pueden iniciar, ¿verdad? Muchas más. O, por ejemplo, hay países centroamericanos que el neurólogo sí le puede empezar de una vez una alta efectividad, pero las guías dicen, para proteger a mi paciente, yo debo hacerle todo esto. Y prácticamente en casi ningún lugar todo esto se puede hacer tan rápido. Entonces, ¿verdad? Suena lógico iniciar con una terapia que podamos dar rápidamente, que sea segura, mientras valoramos todas las cosas. Yo tengo pacientes que iniciamos un interferón hace muchos años y siguen con un EDS de 0 o de 1, que no volvieron a tener. Yo tengo pacientes que yo le digo, te toca la cita, ay, se me olvidó, doctora, yo estoy también, o sea, con un interferón, ¿verdad? Que es muy seguro, a la paciente no le importa, ya se acostumbró a su inyección y cuando uno le pregunta, ¿cambiaría? No, yo no cambiaría otra cosa, porque yo me siento segura con mi medicación. Inclusive, ¿verdad? Que no son todos, no, un grupo muy importante requerirá una terapia de mayor efectividad. Pero nuevamente existen las esclerosis múltiples de una evolución más benigna, bueno, llamamos benigna, pero ¿verdad? Realmente que se comportan, que se controlan con un interferón y por eso los interferones están aprobados. Igual que hay pacientes con otras de moderada efectividad, como dimetilfumarato con teriflunomida, de pacientes excelentemente bien controladas con dimetilfumarato que se toman sus pastillas 2 al día y están súper bien, no volvieron a tener ninguna, lo toleran bien y no toda una serie de riesgos que tienen otras medicaciones de mayor efectividad, pues no las presentan. Hay pacientes que ustedes de que ve esas resonancias tan inflamadas, hombres, con ciertas características, con lesiones, mucha discapacidad motora, uno dice, bueno, yo le inicio el interferón, pero yo le meto velocidad a todo lo que hay que hacerle porque yo sé que rápidamente lo voy a tener que cambiar. Sin embargo, es muy desgastante pelearse contra la institución para demostrar que este paciente necesita este fármaco, ¿verdad? Porque es el médico el que le da la cara y que le dice, doctor, no le ha respondido nada. No, no me han respondido nada. Y uno, ¿verdad? Sabiendo que tiene que cambiar ese paciente, porque es una necesidad. Entonces, en esto tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Yo veo muy positivo de los avances que hemos tenido. Las compañías nos han dado un gran empuje. Por eso estamos aquí, por eso tenemos muchas charlas y se han dado cuenta de que parte de la responsabilidad que tienen es eso, en ayudarnos en las trabas más importantes y brindarnos estrategias para poder cambiarlos más rápido y para estar seguros de que ese medicamento va a ser seguro en los pacientes, ¿verdad? Entonces yo creo que, bueno, también las compañías nos han ayudado mucho y hay que tomar de la mano esas ayudas, es otro de los avances que tenemos. Yo me acuerdo que antes como no utilizábamos solamente lo que había en la institución, posteriormente las compañías empezaron a sumarse, a levantar la mano, a asociarse a las asociaciones y eso es otro de los avances, porque nuevamente necesitamos de todos, de las compañías también en su aporte
pues a la enfermedad también, porque somos todos, ¿verdad? Para terminar, hay dos preguntas que hacen referencia a la Bonex sobre los efectos adversos y dice que, ay, perdón que se me fue, una de las personas dice que siente mucha presión en las venas de las piernas y la otra persona manifiesta que tiene mucha depresión, que le quieren cambiar el medicamento, pero que ella se siente bien, se siente segura con el Abonex. Entonces, ¿qué podría comentarnos sobre eso? Bueno, nuevamente con esto, cada persona es un mundo. Era como dice esta persona, yo tengo mis pacientes con Abonex que pase lo que pase, tienen muchos años y se sienten seguras y no se quieren cambiar, ¿verdad? Entonces, pues la indicación es precaución en paciente con depresión mayor. Todavía una depresión de leve a moderada se puede manejar con su tratamiento antidepresivo y vigilarse, ¿verdad? Ya una persona con una depresión severa ya pues es de controlar más, pero si la depresión está controlada y se siente seguro, pues yo ¿verdad? Respetaría su decisión. En el otro caso, de cada persona es diferente, ¿verdad? Yo respuestas a todos los fármacos he visto reacciones adversas, ¿verdad? A la Bonex he visto múltiples, al betaferón múltiples, a prácticamente todos los medicamentos tienen efectos adversos, ¿verdad? Entonces, esa molestia que ella siente en las piernas, pues sí, hay varios pacientes que lo sienten como otras, ¿verdad? Y corresponde que lo hable con su médico para valorar si sí tiene buen control. Es lo que hablamos. Si este medicamento no me cae bien, pero la enfermedad está bien controlada, lo que hacemos es un cambio horizontal. Si uso un interferón, paso a otro. Tal vez lo que sí está muy limitado en nuestro medio y que sí está más documentado es que además de los interferones tienen el dimetilfumarato y la teriflunamida como terapias para cambio al paciente que no se quiere inyectar, ¿verdad? Entonces, sí, eso sí es como de las principales debilidades de nuestro sistema, ¿verdad? Que definitivamente ya está demostrado que teriflunamida, dimetilfumarato, que como los interferones tienen la misma efectividad y deberían poder ser intercambiables, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro sistema sí ha sido un poco menos renuente al cambio a las medicaciones de moderada efectividad orales, ¿verdad? Que ese sí ha sido una dificultad que, bueno, tenemos que trabajar en eso. Bueno, hay más preguntas, pero creo que todas las que estaban relacionadas con la charla están cubiertas. Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo a Roche y a todas las personas conectadas. La charla fue larga, pero de verdad súper interesante y muy instructiva. No sé si usted quiera decir algo. Sí, bueno, gracias de verdad a todos. Yo sé que siempre de la esclerosis múltiple siempre vamos a tener 1000 preguntas, o sea, nos podemos quedar aquí 3 horas más. Siempre vamos a seguir hablando de esto. Gracias a ustedes, yo creo que es importante la comunicación médico-paciente que se ha dificultado mucho en nuestras épocas de pandemia. Entonces, aprovechar estas oportunidades que nos da la asociación es muy importante, ¿verdad? Yo a mis pacientes que ahora pude, les mandé un mensaje, yo como, es una oportunidad de que nos conectemos un tiempo más, ¿verdad? Gracias a ustedes, tal vez nosotros, al menos desde nuestro punto de vista, tal vez los neurólogos de más edad, pero bueno, ya yo tengo mis bastantes años de estar acá en estas, hemos visto cómo las dificultades las hemos venido venciendo, ¿verdad? Desde que no teníamos ni cómo hacer el diagnóstico, no teníamos bandas, no teníamos anticuerpos antiacuapurina, no teníamos OCTs del todo, no, o sea, era muy limitado el acceso a los medicamentos, los hemos ido venciendo. Esto es cansado, es desgastante, pero lo tenemos que ir haciendo. Yo creo que la asociación ha venido a ser algo fundamental, ¿verdad? Que ya ha establecido sus vínculos con
con farmacoterapia, ya saben que ustedes están ahí. A SOCAEM, ¿verdad? Que la unión de ustedes como fuerza, ¿verdad? Los neurólogos estamos trabajando juntos también, con FOSEM, ¿verdad? Que también queremos hacer fuerza, nos hemos estado uniendo con Suramérica también y cada vez más queremos trabajar juntos. Los pacientes tienen que trabajar juntos también. Estamos formando ya psicólogos clínicos, tuvieron el primer taller y ahora rehabilitadores, porque van a ver, paso a la vez, vamos venciendo una a una las barreras. ¿De acuerdo? No, excelente, esa es una muy buena noticia, no lo sabíamos. Así que, bueno, no, muchísimas gracias. Gracias a todos los que hoy estuvieron conectados. Luego les estaremos enviando la grabación de la charla, que vale la pena volver a escucharla para entender otras cosas que por ahí no fueron tan claras en un primer momento, porque son temas muy complejos. Así que muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Que descansen y doctora, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.